Hay una pregunta tan incómoda que los científicos tardaron hasta 2018 en atreverse a formularla de forma oficial. No en un foro de conspiraciones, no en un podcast de madrugada, en el International Journal of Astrobiology, una de las revistas científicas más respetadas del campo, firmada por Adam Frank, astrofísico de la Universidad de Rochester, y Gavin Schmidt, climatólogo del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA. La pregunta es esta: si existiera una civilización industrial en la Tierra hace millones de años, ¿quedaría algún rastro que pudiéramos detectar hoy? Y la respuesta que encontraron no es tranquilizadora, porque no es no. Es que probablemente nunca lo sabríamos, que sobrevive decenas de millones de años. Para entender por qué esta hipótesis es tan perturbadora, primero necesitas entender cómo funciona el tiempo geológico y lo que hace con todo lo que dejamos atrás. Piensa en lo que construye una civilización industrial: ciudades, carreteras, puentes, cables, plástico, microchips, rascacielos. Ahora pregúntate cuánto de eso sobrevive al paso del tiempo. El plástico se degrada en entre 100 y 1000 años, dependiendo del tipo. Los metales se oxidan y desaparecen en decenas de miles de años en condiciones normales. Las estructuras de cemento y hormigón se erosionan en cientos de miles. Los huesos, que son de los materiales orgánicos más resistentes que existen, rara vez se fosilizan, y cuando lo hacen, es por condiciones muy específicas de presión, minerales y humedad. Las ciudades enteras, todo lo que construye una civilización avanzada, desaparece en unos pocos millones de años, sin dejar rastro visible. Y la hipótesis no habla de hace 10.000 años, habla de hace decenas o cientos de millones de años. El tiempo suficiente para que las placas tectónicas reorganicen los continentes, para que glaciaciones completas borren paisajes enteros, para que el registro geológico quede reducido a capas de roca que representan miles de años en un milímetro de sedimento. Para que eso tenga escala real, fíjate en esto: llevamos unos 300.000 años como especie. En ese tiempo hemos pasado de vivir en cuevas a construir telescopios que miran el borde del universo observable. Si otra civilización hizo algo parecido en los últimos 500 millones de años de historia terrestre y luego desapareció, el registro geológico que tenemos hoy no tiene resolución suficiente para encontrarla. Lo que pasa es que Adam Frank y Gavin Schmidt no se quedaron en esa conclusión obvia, fueron más lejos. Y se preguntaron algo más preciso: si no podemos detectar los objetos físicos, ¿hay otro tipo de huella que sí podría persistir? Porque hay un tipo de huella que sí podría sobrevivir, y es la más inesperada: las huellas que sí podrían sobrevivir. Los dos científicos se hicieron una pregunta muy precisa: no qué objetos sobrevivirían, sino qué anomalías químicas en el registro geológico podría generar una civilización industrial que fueran detectables millones de años después. Y la respuesta tiene que ver con algo que nosotros mismos estamos produciendo ahora mismo. Una civilización industrial quema combustibles fósiles. Eso libera carbono a la atmósfera en cantidades masivas. Ese carbono altera el ciclo del carbono global, cambia el pH de los océanos, modifica las temperaturas, y todo eso deja una huella química en las capas de roca que se forman en esa época. No en forma de objetos físicos, en forma de proporciones anómalas de isótopos de carbono, cambios en la distribución de ciertos elementos, patrones en los sedimentos oceánicos. Ese tipo de huella puede sobrevivir decenas de millones de años. Es exactamente el tipo de información que los geólogos extraen de las rocas cuando estudian extinciones masivas y cambios climáticos del pasado profundo. Y aquí es donde yo creo que la hipótesis da un salto que muy poca gente ha procesado completamente. Porque lo que Frank y Schmidt dicen es que si buscamos en el registro geológico anomalías de carbono que encajen con el patrón de una civilización industrial, deberíamos poder encontrarlas, o descartar que existan. Así que miraron, y cuando aplicaron ese criterio al registro geológico real, encontraron algo que no esperaban: una anomalía que lleva décadas sin explicación completa. El PET, la anomalía que no encaja.
Hace aproximadamente 56 millones de años, algo ocurrió en la Tierra que los geólogos todavía no entienden del todo. Se llama el PET-M, el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. En un periodo geológicamente muy breve, de unos 20.000 años, la temperatura global de la Tierra subió entre 5 y 8 grados centígrados. Los océanos se acidificaron, las corrientes marinas cambiaron, muchas especies se extinguieron, otras se adaptaron, y todo eso fue causado por una inyección masiva de carbono en la atmósfera. Una cantidad de carbono tan grande que los geólogos todavía debaten de dónde vino. Las hipótesis más aceptadas apuntan a vulcanismo masivo, a la desestabilización de depósitos de metano en el fondo oceánico o a una combinación de ambas. Son hipótesis razonables, pero ninguna encaja perfectamente con la velocidad y la escala de la anomalía. Ahora fíjate en este detalle, porque es importante. Los estudios actuales, incluyendo trabajos publicados en Nature Geoscience, muestran que las emisiones de carbono humanas actuales son aproximadamente 9 o 10 veces más rápidas que las del PETEM. Somos significativamente más destructivos en términos de velocidad de emisión. Pero lo que hace al PTM relevante para la hipótesis Silurian no es la velocidad, es el tipo de huella que dejó, la anomalía isotópica de carbono, el patrón de acidificación oceánica, el calentamiento abrupto. Esas son exactamente las señales que dejaría una civilización industrial en el registro geológico, y el PTM tiene todas ellas. Lo que la hipótesis Silurian pregunta es simplemente esto: ¿y si no fue natural? ¿Y si la anomalía del PTM no fue vulcanismo sino el rastro químico de una civilización que quemó sus propios combustibles fósiles, calentó su planeta y desapareció antes de que nosotros existiéramos para saberlo? Los científicos tienen explicaciones naturales para el PETEM. Probablemente esas explicaciones son correctas, pero la hipótesis no necesita que el PETEM sea artificial para ser válida. Solo necesita demostrar que si una civilización industrial hubiera existido, el tipo de huella que habría dejado sería indistinguible de ciertos eventos naturales que ya hemos detectado. Y eso es exactamente lo que demuestra. ¿Qué implicaría que fuera verdad? Asumamos por un momento que la hipótesis es correcta, que existió una civilización industrial en la Tierra antes que nosotros. Lo primero que cambia es la forma en que entendemos nuestra propia posición en la historia del planeta. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Los humanos modernos llevamos unos 300.000. Eso es una fracción tan pequeña de la historia del planeta que cabe decir que apenas acabamos de llegar. En el tiempo restante, en ese porcentaje aplastante que no somos nosotros, hubo tiempo más que suficiente para que surgiera, floreciera y desapareciera una civilización completa. O varias. Pero hay algo más inmediato que me parece importante, y es lo que esa civilización hipotética nos dice sobre nosotros mismos. Si existió una civilización antes que nosotros y desapareció sin dejar rastro detectable, lo más probable es que desapareciera por las mismas razones que amenazan a cualquier civilización industrial: agotamiento de recursos, cambio climático autoinducido, colapso de los sistemas que sostenían su complejidad. Y si eso ocurrió aquí, en este planeta, con acceso a los mismos recursos que nosotros, la pregunta que se sigue es incómoda. ¿Qué nos hace pensar que nuestro final va a ser diferente? No lo digo como catastrofismo, lo digo porque es la implicación lógica directa de la hipótesis. Si la historia del planeta tiene precedentes de civilizaciones que colapsaron sin dejar rastro, entonces el colapso no es una anomalía histórica, es un patrón. Pero hay una implicación que va todavía más lejos, una que conecta esta hipótesis con la pregunta más antigua de la astronomía moderna: ¿dónde están todos? La conexión con la paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi pregunta por qué. Si el universo tiene miles de millones de años y miles de millones de estrellas con planetas, no hemos detectado ninguna señal de vida inteligente. Las respuestas habituales hablan de distancias imposibles,
de que las civilizaciones se autodestruyen antes de poder comunicarse, de que quizás estamos solos. Pero la hipótesis Silurian añade algo que casi nadie había considerado. Quizás las civilizaciones avanzadas no dejan rastro precisamente porque son civilizaciones avanzadas. Piénsalo, una civilización suficientemente desarrollada probablemente minimiza su impacto sobre el planeta que habita, aprende a generar energía sin quemar carbono, construye con materiales que se reintegran en los ciclos naturales, deja de depender de la extracción masiva de recursos. Una civilización así, desde el punto de vista del registro geológico, sería casi invisible. No dejaría anomalías de carbono, no dejaría metales pesados en los sedimentos, no dejaría casi nada que un geólogo pudiera detectar millones de años después. Y ahora aplica eso a la búsqueda de vida extraterrestre. Si las civilizaciones más avanzadas son las menos detectables, entonces la ausencia de señales no implica ausencia de civilizaciones. Implica que estamos buscando las señales equivocadas. Lo genuinamente perturbador de este argumento es que invierte completamente la lógica con la que buscamos vida inteligente. Llevamos décadas asumiendo que una civilización avanzada sería más fácil de detectar que una primitiva. Más energía, más señales, más estructuras megaescala. Pero si la hipótesis Silurian tiene razón, es exactamente al revés. Las civilizaciones que más dominan su entorno son las que menos huella dejan. Las que encontramos, si encontramos algo, serían las que todavía están en las fases tempranas, las que todavía queman carbono y contaminan su atmósfera, las que todavía se parecen a nosotros, lo que no podemos descartar. La hipótesis Silurian no dice que existió una civilización antes que nosotros, dice algo más preciso y más inquietante que eso. Dice que no podemos descartarlo, y esa diferencia importa más de lo que parece, porque en ciencia, no poder descartar algo no es lo mismo que no saber si ocurrió. Es una declaración sobre los límites del conocimiento. El registro geológico no tiene resolución suficiente para responder esta pregunta. No tenemos los instrumentos para saberlo, y quizás nunca los tengamos. Lo que yo encuentro genuinamente perturbador de esta hipótesis no es la posibilidad de que existiera otra civilización. Es lo que esa posibilidad nos dice sobre nuestra propia permanencia. Nosotros existimos desde hace 300.000 años. En ese tiempo hemos pasado de vivir en cuevas a construir telescopios que miran el borde del universo observable. Hemos alterado la composición química de la atmósfera, acidificado los océanos y dejado una capa geológica tan distintiva que los científicos la han llamado el Antropoceno. Dentro de 50 o 60 millones de años, si alguien mira esa capa, verá una anomalía de carbono, verá trazas de plástico y metales pesados en los sedimentos, verá el mismo tipo de señal que Adam Frank y Gavin Schmidt buscaban cuando escribieron su paper. Nos verán exactamente cómo veríamos nosotros a una civilización anterior. La pregunta que queda abierta, la que no tiene respuesta todavía, es si estaremos aquí para saber que alguien nos encontró, o si seremos simplemente otra anomalía en el registro geológico de un planeta que siguió girando mucho después de que desapareciéramos. Y si esa idea te resulta tan inquietante como a mí, hay un vídeo en este canal que lleva esa pregunta todavía más lejos. Porque si civilizaciones enteras pueden desaparecer sin dejar rastro aquí en la Tierra, la pregunta obvia es ¿qué está pasando en el resto de la galaxia? Hay 9.000 millones de años de historia galáctica antes de que la Tierra existiera. Tiempo más que suficiente para que una civilización colonizara cada estrella de la Vía Láctea y desapareciera antes de que nosotros llegáramos para verlo. Para ver más como esto, suscríbete. Y si quieres entender por qué a día de hoy no vemos solución a que el ser humano no salga del sistema solar, mira este video que te dejo en pantalla. Ahí te cuento todo.